Continuamos con más información, haremos el recorrido que tenemos ya precisamente en pantalla en lo de Fuentes y Colinas de Minerva. Esto corresponde a la zona 4 de Misco para que usted observe cuál es el panorama a esta hora de la tarde luego de que se diera cumplimiento al toque de queda. 4 de la tarde inicia, 4 de la mañana finaliza. Acá podemos observar cuál es el recorrido que se está haciendo. Si nos damos cuenta, estamos ubicándonos en diferentes colonias de Colinas de Minerva. Colinas de Minerva, solo vemos algunos busitos. Si se da cuenta usted, era un busito precisamente particular, posiblemente de las rutas que cubren este sector, que ya serán las autoridades quienes estarán identificándolos. Esto es prácticamente el final de Colinas de Minerva, con dirección hacia lo de Fuentes y Bosques de San Nicolás. El recorrido para la autopatrulla siguió precisamente para poder verificar que no existiera ni vehículos de 2 ruedas, ni vehículos de 4 ruedas, ni personas peatonalmente circulando en el área. De lo contrario, serían puestas a disposición de un juez competente. Pero ¿qué es lo primero? Capturarlos. Segundo, subirlos a autopatrulla. Tercero, llevarlos a la comisaría o a torre tribunal directamente. Y posteriormente esperar noche y madrugada para poder ser escuchado por un juez competente, de donde le pueden dictar una sanción de 500 quetzales a 5,000 quetzales, porque esto se puede triplicar en un momento determinado, no sea una falta, sino que ya sea un delito, porque hay personas que los han capturado en estado de ebriedad. Acá podemos observar que la NAOA, específicamente, y solo vemos motociclistas de comida rápida, los que están descendiendo, estos son en unas residenciales que están a pocos metros de un centro comercial y del cruce hacia las Minervas. Esta es la circulación de vehículos de 2 ruedas. Si se da cuenta usted, hay unos que son repartidores y otros que tal vez son particulares, que definitivamente su resultado será que estén en torre de tribunales en las próximas horas. Así que evítese ser capturado. Esto es parte del recorrido que se está realizando desde lo de Fuentes, la NAOA, en zona 4 de Misco, con dirección hacia Planes de Minerva y Colinas de Minerva. Aparte de eso, está también el área de Alboreto. Si nos damos cuenta, acá va uno de los pick-ups particulares, posiblemente pueda ser a alguien de la autoridad. Con nosotros está el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Mayén. Le damos la bienvenida. Director, cuando hablamos de un toque de queda, seguramente para las generaciones actuales de la Policía Nacional Civil y de la Academia es primera vez, ya que después de tantas décadas se decreta un estado como este. Estamos hablando un toque de queda por una pandemia a nivel mundial. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, Axel. Es un gusto poder transmitirle información responsable a la población guatemalteca y como Policía Nacional Civil, que es una institución que está para proteger y servir las 24 horas del día y los 365 días del año. Efectivamente, tú decías, es algo no tan usual. Claro. En este contexto vale mencionar que el toque de queda per se, como término, fue utilizado en tiempos de la década de los 70s y 80s, y más en la actualidad estamos hablando de una limitación a la libre locomoción. Eso es el término correcto a utilizar. Pero aunque sé que muchos de los que vivieron la década de los 80s y de los 70s se identifican plenamente con lo que corresponde a un toque de queda, efectivamente. Aquel conflicto armado interno y que obligó muchas veces a hacer esta clase de situaciones. Pero, director, cuando hablamos de lo que está pasando ahora, hablamos de capturas. Es decir, las personas, director, no acataron la disposición del toque de queda el primer día, que fue este pasado domingo, donde existieron una gran cantidad de capturas de mujeres, hombres y adolescentes. Ayer también un número grande de capturados donde figuraban menores de edad. Hoy esperemos que sea menos el número, pero háblenos un poco de las capturas y cuál es el procedimiento que ustedes están accionando. Muy bien, la Policía Nacional Civil en la misión de proteger la vida de las personas, sus bienes y el mantenimiento del orden público. Ese es como el contexto principal en el cual la Policía Nacional Civil realiza su trabajo. El día domingo tuvimos aproximadamente 900 capturas de personas de diferentes sexos, de diferentes edades. El día de ayer
pues tuvimos más de 700 capturas. O sea, si hacemos una comparación o hacemos un consolidado de los 2 días, llevamos más de 1.600 personas aprehendidas. Y eso nos refleja la poca cultura de seriedad ante el llamado de las autoridades y el sentido de por qué se decreta valga la redundancia, un decreto por el Ejecutivo, el que restringe la movilidad toda vez que se ha detectado que el estar en casa, es decir, el no contacto con otros ciudadanos, eso limita que el efecto de la infección por el COVID sea más propicia. Claro. No hemos entendido como guatemaltecos que esto no es un juego. Esto es serio cuando las autoridades están decretando un acuerdo en el que están limitando la locomoción, es porque lo estamos haciendo para resguardar la vida misma de toda la población guatemalteca. No queremos que COVID-19, el virus, se expanda de una manera alarmante y gracias a Dios estamos con una media bastante tolerable, pero el mensaje sería, y lo hemos hecho como función preventiva de la Policía Nacional Civil, el que atiendan el llamado, es decir, nuestras unidades policiales, todas las que están desplegadas a nivel república, tienen la consigna y la instrucción de hacer un llamado preventivo a las 14 horas, a las 15 horas, a las 15:30 horas, a las 15:45 horas y a las 16 horas que se hace el último llamado, como para que la población entienda que esto no es un juego, que lo que menos queremos es estar aprehendiendo personas y llevándolas a la torre de tribunales o a los diferentes juzgados. No pretendemos eso como Policía Nacional Civil, pero sí tenemos la determinación para actuar porque esto es por la salud y por la vida de toda la población guatemalteca, el que estemos deteniendo a las personas que incumplen con esa restricción. Director, usted dijo algo muy importante y eso queremos que quede claro allá en casa. La Policía Nacional Civil, previo a 1 hora antes del toque de queda, o 2 horas antes, como usted lo indicó, inician a dar aquellos avisos para que la gente entienda, pero vemos que al contrario, de 2 a 4 de la tarde hay una circulación de gente, carros, vehículos de 2 y 4 ruedas, pero de repente a las 4 ya no hay nadie en las calles. Es decir, la gente aún así se arriesga. Y como usted lo decía, director, tal vez el fin no es capturar personas, al contrario, es disminuirlo. Pero si en este caso la gente no hace caso, tendrá que ir a torre de tribunales. Y las multas no van de 500 a 600, van hasta 5,000 quetzales, director. Es correcto. En realidad el trabajo de la tipificación jurídica la hace el juez de paz. En este caso, la Policía Nacional Civil lo que hace es redactar un informe poniendo en autos de las circunstancias de por qué se está poniendo a disposición del juez. Pero de verdad, la Policía Nacional Civil tiene una función muy esencial, muy preventiva, y lo que menos quiere la institución policial es estarlos llevando a disposición de juez. Obviamente lo tenemos que hacer como autoridad, tenemos que hacer valer esa prohibición y como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, eso es lo que estamos haciendo. En realidad, creo que como población guatemalteca tenemos que ajustarnos a nuevos biorritmos, es decir, lo que antes hacíamos a partir de las 8 de la mañana para las 18 horas, ahora lo tenemos que hacer entre las 4 de la mañana y las 16 horas. Debemos ajustar nuestros horarios y nuestras actividades justamente a esa dinámica que nos toca que vivir, porque esto es una coyuntura. Esto no es algo que se nos haya antojado a los guatemaltecos, sino es una coyuntura, y que yo estoy seguro que como guatemaltecos y guatemaltecas responsables y que amamos Guatemala, vamos a entender que las prohibiciones son para que justamente el virus se detenga y logremos respirar paz y tranquilidad como lo hemos sabido hacer los guatemaltecos. Director, cuando hablamos también de toda esta situación que vive el mundo, Guatemala pues no es la excepción, al contrario, Guatemala fue preventivo, pero al final llegó el virus a Guatemala. Pero en comparación de otros países, por ejemplo, como Ecuador, hoy el presidente del Ecuador indica que se extiende el toque de queda, es decir, el tiempo era limitado, pero la gente no hizo caso, entonces tuvo que extenderse porque el virus empezó a avanzar. Guatemala está en la misma posición, de lo contrario, pues habrá que disminuir, pero si la gente no hace caso y los
números que Dios quiera no estén creciendo, pues tendremos disposiciones similares. Tú has dicho algo muy importante, Axel. Precisamente si la curva de infecciones continúa hacia el incremento, quiero pensar que en algún momento a nivel de gabinete de ministros se tome la decisión inclusive de poder ampliar ese horario de restricción, porque de algún modo el Estado, como garante de la vida y de la salud de todos los guatemaltecos, tiene que tomar medidas drásticas y en consecuencia vemos que si la medida que se está tomando, que la restricción es a partir de las 16 horas para las 0400, y eso no es suficiente para detener la evolución de contagios o de infecciones por el COVID-19, es muy probable que más adelante se tome la decisión a nivel del Ejecutivo de ampliar esa restricción. Lo que tenemos que entender es que esto es por el bien de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, y no es una mera decisión antojadiza de poder coartar y delimitar la libre locomoción para los guatemaltecos, sino lo estamos haciendo por el bien común. El Estado es el garante de la realización del bien común, y en ese sentido es que se toman estas disposiciones, y esperamos no llegar a medidas más drásticas de las que ya tenemos. Definitivamente, director, agradecemos haber estado con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes queremos dejar un mensaje de la institución policial para que usted entienda que la policía lo que quiere es que usted se quede en casa, no llevárselo a todos los tribunales, no capturarlo, al contrario, decirle que usted está haciendo caso y que está acatando las disposiciones, y que por supuesto con este mensaje creo que llegaremos más profundo a lo que queremos en el tema.